Ahora chicos, en la última actividad de la unidad 6, en la que vamos a crear una operación CRUD. Ten en cuenta que la operación CRUD es crear las tres operaciones básicas que se suelen hacer en base de datos. Ten en cuenta que CRUD significa, CRUD significa create, 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 update, y delete. Quiere decir que nosotros vamos a hacer este tipo de instrucciones. Vamos por una parte a hacer la lectura, con el select correspondiente, vamos directamente a crear. Create sería el insert, acordaros. Sería el insert. Create equivale al insert. Correspondientes que tenemos en base de datos. Así que sería, create sería el insert correspondiente, insertar un valor determinado dentro de nuestra tabla. Correspondiente, read sería hacer la lectura. En el caso nuestro vamos a hacer la lectura de todos los elementos que tengamos en la base de datos. El update, por ejemplo, sería modificar cualquier tipo de fila de las que tenemos. Fijaros aquí la cantidad de filas que hemos generado, ¿no? Pues si queremos acceder a una, sería por el código específico, el ID. Vamos a acceder por el ID, por ejemplo, al 1 y podemos modificar algún tipo de dato específico que agreguemos ahí. En el caso nuestro va a ser muy sencillo porque no vamos a poder modificar todos los datos. Vamos a centrarnos únicamente en uno, los que tenemos aquí en ese tipo de tabla, customers. Vamos a poder modificar uno, que va a ser en este caso puede ser income, o directamente puede ser gender o cualquiera, solo único que exclusivamente. ¿Podríamos modificar todo? Sí, pero no vamos a complicar más la operación o la aplicación que vamos a hacer, que podría hacer. Y luego después, después del update tenemos el delete. Vamos a poder eliminar cualquier tipo de elemento, los que tenemos en la tabla. En el caso que estamos viendo aquí, pues si ponemos vamos a hacer por ID también, con lo cual si ponemos el número 4 eliminaremos este tipo de registro que tenemos preparado. Así que vamos a verlo con Python y con base de datos. Para ello lo único que vamos a hacer es empezar. Comenzamos ya con nuestra aplicación y vamos a ver cómo nosotros organizamos la estructura principal. Lo primero que tenemos que hacer es import. Vamos a clicar el import. Primero, por supuesto, vamos a levantar el servidor también. Así que vamos a nuestro servidor. Vamos a levantarlo para poder empezar a trabajar. Y vamos a ver que vamos a trabajar con ese tipo de base de datos. Bueno, activamos, como veis aquí, y levantamos el servidor para poder trabajar. Y ahora, después de que tenemos activado, ya podemos acceder a nuestra base de datos. Así que vamos a ir directamente a nuestro programa cliente phpMyAdmin para ver los registros que tenemos en la base de datos. Ya hemos entrado y ahora directamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a ver nuestra base de datos que vamos a utilizar. Tener en cuenta que tenemos en base 1. Hicimos la actividad anterior, trabajamos con ese tipo de base de datos y agregamos customer, que tiene que estar por esta zona. Customer aquí. Así que utilizaremos este tipo de base de datos para trabajar con ella. Y vamos a manipular los datos. Agregar datos, modificar datos, eliminar datos. Fijaros aquí que tenemos bastantes, así que con esto vamos a trabajar. Por tanto, la conexión que vamos a tener que hacer es en base a este tipo de base de datos, que sería base 1, y luego directamente con la tabla customers. Bien, pues vamos a empezar ya. Y lo primero que hay que colocar es el import, ¿no? Import correspondiente. Vamos a trabajar con una librería que es una interfaz gráfica que podemos construir nosotros, ese tipo de interfaz de escritorio, para poder nosotros manipular las operaciones que queremos hacer. Así que tenemos una que es interna de Python, llamada Tkinter. Tkinter está aquí, que esta es una interfaz gráfica que podemos generar nosotros. As tk. Por otra parte, vamos a tener aquí otro import necesario, que sería para la base de datos, como hemos hecho en la anterior actividad.
MySQL. Y MySQL. Bien, visto esto ya, vamos a empezar a establecer las conexiones. Database, user, name, va a ser igual a ¿qué? A root, acordaros, que es el acceso que tengo yo como usuario a la base de datos. Database, vamos a tener aquí preparado el password. Y este password va a generar directamente el nombre que tenemos, que es alzamanito, ¿no? Vamos a colocar lo mismo. Bien. Database va a ser igual a IP, ¿no? Y la IP, ¿cuál sería? Pues la ruta específica, ¿no? Sería localhost, es nuestra IP directamente, ¿no? Es decir, nuestro servidor, nuestra dirección de servidor sería localhost. Y luego ya tenemos el siguiente, que en el caso nuestro sería la base de datos, ¿no? Database. En database vamos a poner name, el nombre de la base de datos, que va a ser, pues, base 1. Base 1. Con esto ya tenemos las credenciales guardadas. Ahora hay que hacer database. Y vamos a colocar aquí conexión. Y connection va a ser igual a ¿qué? A lo que ya vimos en la anterior actividad, ¿no? API MSQL. Cargamos, importamos ya el objeto API MSQL, que es este que veis aquí. Y luego ya lo que tengo que hacer es punto connect. Y directamente ya después de punto .connect, lo que tengo que hacer que es colocar aquí host, que va a ser igual a database IP, que la tengo aquí. Por otra parte va a ser, después de host, vamos a tener aquí el user. El usuario, acordaros, sería ni más ni menos que database, username, que tenemos por aquí. Ponemos la coma, ponemos el password, y en password vamos a colocar aquí igual a database, password, y nos queda la siguiente, que sería db, la conexión a la base de datos, que va a ser database -name. Con database name, ya lo tenemos aquí. Bien, con esto ya tendríamos ya las credenciales para la conexión que vamos a necesitar nosotros. Ahora ya que tenemos la conexión configurada, pues ahora lo único que hay que hacer los métodos respectivos que vamos a tener que utilizar con def para hacer las 4 operaciones. Tened en cuenta que nuestra interfaz gráfica va a ser de 4 botones. En el caso que estamos comentando, van a ser 4 botones. Vamos al Paint, para que sepáis cómo vamos a hacerlo. Y en el caso nuestro, va a ser 4 botones que vamos a generar nosotros. Y la interfaz gráfica va a ser muy simple. Vamos a colocar aquí nuestra etiqueta o nuestra ventana, y esta ventana va a tener ni más ni menos que 4 botones. 1, 2, 3 y 4. Y estos botones pues, van a ser para React, para insertar, para poder leer todos los archivos, uno. Otro botón sería para modificar y otro para eliminar. Cuando pulse el usuario el botón, automáticamente va a salir un formulario donde le vamos a especificar lo que queremos hacer. En el caso de insertar, tener en cuenta que ¿qué vamos a hacer? Otro formulario, ¿no? Saldrá otro formulario en insertar, donde tendremos para poder agregar datos. En el caso nuestro serían pues unos datos determinados. Aquí pondríamos los 4 elementos que queremos agregar, ¿no? Así que tendremos aquí como una especie de
de contenedores donde meteremos los datos. Meteremos los datos aquí y luego otro botón donde pulsaremos y directamente cuando tenemos los datos se registran en la base de datos. Eso es lo que respecta a este tipo de elemento. Este que va a tener otro formulario. Cuando pulsemos el botón saldrá otro formulario, otra ventanita en la que tendremos la lectura. Aquí saldrán todos los datos. Simplemente saldrán los datos cuando pulsemos el botón de toda la información que tengamos en el entorno, que tengamos almacenado en la tabla. El siguiente va a ser ni más ni menos que otro formulario. Así que aquí haremos otro formulario. Ahí va, esto no. Será otro formulario. Y este formulario tendrá en concreto un botón y también tendrá una caja donde nosotros meteremos el número que queremos modificar y automáticamente esto irá a otro formulario donde modificaremos directamente el valor determinado. Y luego después tendremos otro que sería la eliminación. Aquí será otro correspondiente formulario donde tenemos el otro tipo de... Colocaremos aquí otro campo donde pondremos el número que queremos eliminar y un botón, por supuesto, para cuando pulsemos el botón que se eliminen los datos. Ese tipo de operación es la que vamos a hacer nosotros. Este sería aquí y este sería aquí. Esa es la finalidad que tiene la estructura. Pues así que vamos a continuar. Ya visto qué es lo que va a salir a nivel visual, vamos a empezar a trabajar para ello. Continuamos con nuestro... por eso tenemos que parar, fijaros, create. Operation. Y aquí vamos a crear la operación. Le colocamos aquí el método correspondiente y dentro del método create en Windows. Voy a poner aquí Windows de la ventana que vamos a generar nosotros igual a tk punto. Le vamos a poner to top level. Y ahora después le ponemos Windows. Con esto lo que vamos a hacer directamente es ni más ni menos que generar la ventanita que nos va a salir. Con lo cual aquí lo único que vamos a hacer es poner Windows y ya con esto generamos la correspondiente ventana. Bien, ahora ya que tenemos nosotros la correspondiente ventana, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Poner aquí dentro vamos a crear otra función, submit, y esta función submit va a tener directamente desencadenar el evento. Cuando pulsemos el botón, irá a este tipo de función submit y aquí recuperaremos la información que necesitamos para agregar un registro nuevo. Así que aquí lo único que le ponemos age, que va a ser igual a age entry, age-entry.get, y luego tendremos aquí otro que sería render, porque acordaros que son los campos que hemos definido nosotros en esa tabla, render -entry y le pondremos .get. Y aquí es donde obtenemos, con este método get, obtenemos la información del correspondiente formulario. Income igual a income-entry. Podemos llamarle .get y le colocamos aquí directamente ya el correspondiente elemento que necesitamos. Y después aquí ya le vamos a colocar purge chasset. En purge chasset
Vamos a colocar aquí pur chasset y le colocamos entry.get. Bien, con esto ya tendríamos preparado ya la recuperación de la información correspondiente que necesitamos. Ten en cuenta que estos datos, estas variables que estáis viendo aquí, en getEntry, genderGentry, etcétera, son los elementos que vamos a colocar en la parte visual para recuperar la información. Tenemos que tener una referencia a un componente visual para poder recuperar la información que tiene. Para ello, nosotros vamos a colocar esta variable logo cuando creamos la interfaz gráfica, que todavía no estamos agregándola. Después de esto, vamos a seguir. Y lo primero que tenemos que hacer es poner el cursor. Cursor igual a database connection, aquí está, y le ponemos punto cursor para hacer la conexión directamente y agregarlo. El cursor sería, podríamos decir que es una propiedad que nos va a servir para ir a crear la conexión de la base de datos e inicializar el posicionamiento del índice donde queremos nosotros hacer la referencia al nuevo dato que vamos a generar. Así que, sería eso. Así que aquí tenemos la propiedad. Ahora que insert query. Y ahora tenemos que hacer la consulta. Esta consulta va a ser igual, insert query, va a ser igual a f, vamos a poner f aquí, comillas, y vamos a colocar insert into, customers, y vamos a colocar aquí ya los datos. Sería, acordaros, age, por otra parte gender, ¿no? Los campos donde vamos a recepcionar la información, income, purge, clase. Y ya tendríamos preparado. Ahora ya sería values, ¿no? Values. Y ahora ya, entre paréntesis, vamos a colocar ya los elementos. Acordaros que aquí lo que hacemos es incrustar las variables. Así que ponemos age en minúscula. Vamos a colocar aquí ya age, acordaros, fijaros la diferencia. Una van a ir con comillas, otras sin comillas. Age es un número, con lo cual no aceptamos comillas. Pero aquí sí ponemos comillas simples. ¿Y por qué? Porque el siguiente campo que vamos a tener es un tipo cadena de caracteres. Por lo tanto, aquí en gender vamos a tener que definir por qué es femenino o masculino, con lo cual ya es una letra la que vamos a generar. Aquí de nuevo lo que vamos a hacer es preparar la siguiente, que es income. Income, acordaros que hace referencia a un valor numérico, con lo cual no hace falta comillas. Siempre que sean, por esta parte, sean valores tipo cadena de caracteres, tienen que ir con comillas. Y pur chasset, ya tenemos aquí ya, pues tendríamos preparado. Esto es la consulta. Ya la tenemos configurada para cuando haya que ejecutar la consulta, la tenemos en la variable. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora, después del insert into, cursor va a ser punto execute. Aquí lo tenemos. Y le ponemos insert query. Y con esto ya lo que vamos a hacer es poder ejecutar el correspondiente consulta y agregar los datos e insertarlos en la base de datos. Y luego ya lo que, preparamos. Tener en cuenta que aquí lo que estamos haciendo es preparando. Execute quiere decir que estamos preparando ya la configuración, pero hasta que no hagas un commit no hace la operación. Así que ahora ponemos ahora database connection, justo, punto, y le colocamos aquí commit. Y esto ya lo que hace es desencadenar la acción que vamos a tener para guardar la información dentro de la base de datos. Y luego ya cursor, punto close.
porque hay que cerrar directamente el posicionamiento del índice. Y ya con esto tendríamos. Create Windows. Aquí está, create Windows. Vamos a poner ahora aquí punto destroy. Y ya lo que hacemos es eliminar, cuando hagamos esta operación, eliminamos directamente ya la ventana correspondiente que necesitamos nosotros. Y que no se vayan acumulando, porque ten en cuenta que si no se van acumulando las ventanas que no son útiles. Entonces, con esto, lo que hacemos es que la ventana que nos salga automáticamente desaparece y se queda con la ventana principal, que es la que necesitamos nosotros. Bien, ahora ya lo único que tenemos que hacer es crear la estructura de las etiquetas que vamos a poner nosotros y referenciar. Bueno, de esto vamos a tomarlo fuera y las etiquetas que vamos a necesitar para nuestra interfaz gráfica. Así que tk. Le ponemos aquí label, le colocamos aquí ya los paréntesis, le ponemos create Windows y le ponemos ahora coma, text igual, le ponemos age, ¿no? Para que sea para la persona lo que tiene que, dónde va, qué dato tiene que meter. Así que tenemos age. ¿Qué más hay que hacer? Después de esto le ponemos punto, grid, tenemos aquí, y le ponemos aquí row, la fila donde vamos a posicionar row igual a 0. Con lo cual el orden de posicionamiento de la interfaz gráfica que vamos a colocar. Y aquí tenemos la primera posición, en la posición 0, en la posición superior. Lo mismo vamos a hacer con los restantes, así que para ir más rápido puedo copiar y pegar este tipo de instrucción y bueno, que se abrevie un poco el vídeo. 1, 2 y 3. Y aquí lo único que hay que cambiar, como ya sabéis, es el texto que vamos a agregar a nuestra interfaz gráfica. Sería gender, grid row sería 1, en la posición en la fila 1, en 0, en la posición 0 sería la posición superior, la 1 y así sucesivamente, una debajo de la otra. Así que aquí, income, y luego tenemos grid row 2, y la siguiente sería purchase, chasset, y ya tendríamos aquí row 3. Tened en cuenta que esto es la interfaz gráfica. Tenemos la ventana y dentro de la ventana vamos a tener posicionado este tipo de texto que vamos a crear. Bien, después de crear este texto, vamos a continuar y hay que seguir haciendo la interfaz gráfica que tenemos que preparar. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es continuar. Después de las etiquetas, ahora pongo each entry y este tipo de valor va a ser igual a tk.entry. Aquí tenemos y ponemos create windows. Con esto tendríamos preparado. Estos son, si os dais cuenta, estos van a ser las cajas donde vamos a meter nosotros la información. Así que vamos a ir preparándolas. Gender, -entry, va a ser igual a tecinter. Incluso esto voy a colocarlo para ir más rápido también, porque esto va a ser repetitivo. La configuración, lo único que va a ser las variables, así que aquí lo pongo y ya tendríamos otro. Después sería income, entry, igual, y luego tendríamos purge, chassis, entry, va a ser igual a entry, va a ser igual a lo mismo. Con lo cual ya tendríamos preparada la configuración específica respecto a las cajas que vamos a generar nosotros. Ahora ya después de esto, pues lo único que tengo que poner es el posicionamiento, posición de las correspondientes ventanas que hemos creado, ¿no? Es decir, de las cajas donde vamos a introducir los datos para poder luego registrarlos. Así que aquí sería la misma operación.
voy a colocar aquí, por ejemplo, ya, voy a coger aquí, voy a colocar las variables para que vaya más rápido el proceso. Y aquí tendríamos ya la siguiente, que sería el grid. El grid ahora, grid, va a ser ahora igual a row igual a 0, coma, column, va a ser igual a 1. El posicionamiento. Tener en cuenta que aquí lo único que hacemos es el posicionamiento correspondiente. Incluso aquí ya no es igual, es un punto. Y ya tenemos el posicionamiento. Tener en cuenta que primero le hemos dicho que cree la ventana, es decir, el campo correspondiente y luego la posición. Así que aquí lo único que tenemos que hacer es copiar de nuevo el grid con la posición de cada uno de los elementos. Así que esto lo quito, le ponemos el punto, le ponemos column, en este caso 1, 0, 1, 1, 1, para que sea distinta posición determinada. Y luego tendríamos los siguientes. Así que vamos a colocar aquí. Vale. Punto. Aquí sería el 2, 1. Y aquí el siguiente, que sería el 3, 1. Si os fijáis, la fila va a ser diferente, la posición de la columna va a ser la misma. Y ahora ya nos quedan los botones. Así que vamos a crear el botón para generar ese tipo de acción. Ese tipo de evento donde recuperamos la información y hacemos el proceso en nuestro método que hemos generado. Así que submit. Podemos llamarle submit, por ejemplo, button. Y este va a ser igual a atk.button. Button que viene aquí. Ese tipo de formato. Y luego ya tenemos create Windows. La ventana. Vamos a hacer referencia a nosotros, agregar el componente. Luego ya text. Text va a ser igual a submit. Y luego ya tenemos command submit. Command igual a submit. Este comando, ten en cuenta que es lo que hace la interacción con el botón, con lo cual creamos la ventana y luego ya generamos directamente el correspondiente elemento. Así que este command es el que hace la acción correspondiente. Ese sería el texto que vamos a meter al botón y luego aquí donde va a ir en la ventana que hemos definido nosotros anteriormente como soporte. Con esto ya tendríamos preparado todo. Vale, queda esto, la coma, aquí y ya tendríamos preparado. Bien, y ahora submit button de nuevo. Submit button va a ser igual punto grid. Y posicionamos nosotros ahora el botón en la interfaz gráfica. Así que aquí le ponemos row igual a, bueno, va a ser 4 en vez de, y por otra parte columns va a ser igual a 1. Vale, perfecto. Eso es lo que respecta al botón, ¿no? Así que ya tendremos preparado el botón. La siguiente opción, ¿cuál sería? Pues la lectura, ¿no? Así que en la lectura vamos a ir más rápido. Voy a colocar ya lo que es el código correspondiente para ir más rápido porque si no se nos va a hacer eterno esto y voy a explicar un poco cómo va a ser la lectura, cómo va a ser la modificación, etcétera, creando ya teniendo preparado ya lo que es el correspondiente código para luego poderlo ejecutar. Vamos más rápido y así pues no va a ser mejor para todos. Así que vamos ahora a preparar el código entero para que lo veáis vosotros y analizamos el siguiente. Esto sería la inserción. Nos queda ahora ver el método de lectura, el método de update, de modificación de los datos y el de eliminación. Bueno chicos, vamos a ver una cosa. Antes de generar el código y seguir explicando el código, acordaros que tenemos que poner autoincremento aquí. En la ID tenemos la clave primaria
pero nos falta autoincremento. Así que vamos a cambiarlo porque la actividad anterior me parece que no se puso autoincremento para poder trabajar con él. Así que lo único que tenemos que hacer es acceder a cambiar la modificación del campo ID y ponerle AI, autoincremento. Con esto sería suficiente. Guardamos los datos y ya tendríamos preparado para que nos funcione correctamente la actividad que estamos haciendo ahora. Acordaros que habíamos hecho ya el método de crear, en este caso, un registro y guardarlo en la base de datos, que sería esto, ¿no? Esto es lo que hicimos en el proceso determinado, ¿no? Y ahora nos queda la operación de lectura. Fijaros qué sencillo la operación de lectura, porque lo único que hacemos en el botón de lectura es coger. Lo que vamos a hacer ahora es hacer referencia a nuestra correspondiente ventana específica, ¿no? Para que se vea, tener en cuenta que lo único que hace esto es poder hacer la visualización de la ventana que hemos generado. Aquí generamos una ventana nueva, donde nosotros lo que vamos a hacer directamente es poder imprimir todos los datos que nos van a venir de la base de datos. ¿Qué hacemos? En cursor, la variable cursor, tenemos aquí que tenemos la conexión a la base de datos, ¿no? Con lo cual aquí tenemos la conexión a la base de datos y luego directamente lo que hacemos aquí es la consulta query. Tener en cuenta que lo que hacemos es seleccionar todos los elementos que haya en nuestra tabla correspondiente a la base de datos. Ya lo tenemos aquí, la consulta, y luego ejecutamos. Aquí la preparamos la consulta que vamos a hacer a la base de datos con la propiedad de executive y luego después, ¿qué hacemos? En la variable records vamos a tener guardados toda la información que nos vaya viniendo. Nos va a volcar todos los datos que tengamos, este tipo de instrucción, cursor, que es donde nosotros vamos a preparar la acción con este tipo de propiedad llamada fetch all. Vamos a recuperar toda la información y lo guardamos en este tipo de variable. Y luego lo único que tenemos que hacer es cerrar la conexión con este tipo de instrucción. Ahora bien, como tenemos todos los datos en records, en la variable records, tenemos que iterar con un bucle para poder obtener la información y pintarla dentro de nuestra interfaz gráfica. Así que aquí lo que hacemos es el bucle correspondiente que veis aquí, record, con el índice correspondiente que vamos a trabajar, el dato correspondiente que vamos a obtener y luego ya, pues aquí tenemos la instrucción donde organizamos todo de una forma ya más concreta, como una especie de array, ¿no? Donde vamos a almacenar la información, y ya la pasamos a este tipo de variables. Al eco es el índice y el registro. Y luego aquí tenemos un doble for. ¿Por qué? Para recuperar la información, sino para también ordenarlo. Porque tener en cuenta que tenemos que agregar filas y columnas. Si no, no se machacaría. Si nosotros no hacemos este bucle para ir pintando los datos respectivos que tenemos dentro de la variable records, que tenemos todos los valores, nos pintaría siempre en la misma posición todos, con lo cual machacaría uno tras otro. Y al final el resultado, ¿cuál sería? Que veríamos solo el último resultado de los valores que tenemos. Entonces, para ir iterando y agregando una posición más. Aquí acordaros que la fila y las columnas, ¿no?, que comentamos del grid. Con lo cual aquí la primera posición sería la 1.1, la 2.1, la 3.1, con lo cual iría bajando y tendríamos una tabla, podríamos decir, una lista de todos los datos, de toda la información. Con lo cual siempre actualizamos la posición que queremos de los datos. Y luego después de agregarlo, las etiquetas que vamos a generar nosotros, pues luego lo único que hacemos es pintar todas las correspondientes, porque aquí lo único que generamos es una etiqueta, acordaros. La etiqueta que es, podríamos decir que es un componente en el que nosotros vamos a pintar el dato que va a venir. Por tanto, tenemos que hacer tantas etiquetas como datos haya para poder obtener nosotros visualizados todos el dato de la información. Entonces creamos una label y aquí lo que hacemos con el bucle for es crear una etiqueta y posicionarla. Por eso tenemos dos bucles for, porque uno corresponde a las filas y otro a las columnas. Y ya pintamos la etiqueta label, la colocamos en la fila y columna respectiva y nos va a pintar todos los datos visuales. Por otra parte, tenemos la operación de modificación. Fijaros que el proceso va a ser muy similar todo, muy sistemático. ¿Qué hacemos primero? Crear, como veis, una correspondiente ventana. Aquí creamos la ventana correspondiente, que se llama Date Windows, y luego lo único que hacemos, ¿cuál es? Pues primero lo que hacemos directamente va a ser obtener el ID. La ventana lo que va a generar directamente es el ID correspondiente.
vamos a tener una ventana donde vamos a generar, en el caso nuestro, vamos a generar directamente el campo donde vamos a generar nosotros el ID por el que vamos a modificar. Y luego después, en este caso, vamos a modificar nada más la edad, por no modificar todo. Con lo cual aquí obtenemos la edad directamente y aquí tenemos el cursor ya para, en el caso nuestro, cuando pulsemos la edad y poner el ID en nuestro entorno, ten en cuenta que vas a tener por una parte el ID que queremos generar nosotros, donde queremos posicionar la modificación del dato de la edad y luego la edad que queremos modificar. Esos son los dos ventanitas que nos van a salir, o podríamos decir los dos campos donde metemos los datos. Y luego ya cuando demos al evento submit, el evento del botón, pues ya directamente procederemos a conectar la base de datos, a volver otra vez a hacer la consulta update, donde ya le agregamos los datos nuevos y en la referencia al ID correspondiente donde quiere que meter el dato nuevo que va a ser la nueva edad, acordaros, update, customer, modifícame, posiciónate en la edad, como comentamos en los anteriores vídeos, y me vas a colocar la nueva edad determinada cuando el ID corresponda al ID que he metido yo, y ya me va a modificar los datos. Luego ya directamente la consulta prepara directamente ya el proceso de ejecución y luego ya lo único con el commit que hace, automáticamente hace la ejecución completa y cierra de nuevo la base de datos, que es lo que nos interesa a nosotros. Primero el cursor y luego ya pues elimina, si os fijáis aquí, la ventana que tenemos nosotros para no acumulando. Por otra parte tenemos aquí, si os fijáis, ya pues que vamos a decirle directamente no, que el registro fue modificado. Aquí un texto, le vamos a generar una etiqueta para decir que el registro está modificado y luego ya directamente otra donde le vamos a posicionar el correspondiente nuevo dato que hemos generado. ¿Vale? Bien, después de esto, lo único que nos queda ya es meter directamente Entry ID. Aquí acordaros que sería directamente ya almacenamos el ID correspondiente y luego le colocamos en la fila y columna. Y ya directamente sería aquí los botones donde hacemos el submit, donde generamos la consulta. Y luego la eliminación, pues muy similar. Volvemos a crear otra ventana nueva, generamos el método submit para que cuando nosotros obtengamos el resultado del ID correspondiente del botón, donde vamos a meter el ID, donde queremos eliminar el dato, que lo tendremos aquí, lo recuperaremos de la interfaz gráfica y luego después ya empecemos el proceso. Elimina en este caso el registro con ID, cuando, where, el ID sea igual al ID. Y luego hacemos el mismo proceso. Y después ya eliminamos la correspondiente ventana y ya, pues bueno, especificamos en la etiqueta que efectivamente hemos eliminado el registro. Sería eso. Y lo único, acordaros, aquí serían los botones. Fijaros, aquí lo único que hacemos ya es crear la ventana de Kinter y luego directamente en la página principal, esto es, acordaros, y la página principal vamos a tener estos 4 botones que vamos a generar aquí con la interfaz gráfica. Estamos diciendo que de la librería Tkinter nos haga un botón, punto button. Y luego ya aquí, pues cada uno le vamos a colocar directamente ya en nuestra interfaz gráfica. Aquí hacemos crear button punto pack, con lo cual lo agregamos a nuestra interfaz gráfica con este tipo de instrucciones. Aquí creamos el botón, acordaros con las credenciales que necesitamos nosotros, y con command, que va a hacer referencia, fijaros ese command, el parámetro command que hace referencia pues a un método que tenemos generado nosotros. El texto que vamos a poner en el botón y ¿no? referente a la ventana que vamos a crear aquí. Y luego ya aquí, pues nada, lo único que hacemos es que cada vez que haga, aquí lo posicionamos ya en la interfaz gráfica, cada uno de los botones, y aquí, fijaros, pone un my loop, que quiere decir que va a ser constantemente, para que se pueda ver constantemente la ventana y que no se finalice cada vez que pulsamos un botón, le ponemos este tipo de bucle, que sería un my loop para poder trabajar. Y ya con esto tendríamos. En el caso no que se cierre la ventana, pues ya cerramos la base de datos. Mientras tanto la abrimos. Pero cuando demos al aspa de cerrar la ventana, pues automáticamente cerramos la conexión. Ese sería el proceso. Así que ya tendríamos preparado el proceso determinado. Ya veis, chicos, que me ha creado el autoincremento ya aquí
con lo cual ya tenemos el autoincremento, que es lo que queríamos nosotros, para poder trabajar. Así que ahora nos queda ya empezar a prepararlo. Lo único ahora que tenemos que hacer, pues ejecutar el programa y ver los comportamientos de la operación cruz. Fijaros aquí, pues sale muy chiquitito. Ahí va. Vamos a ver un momentito. Aquí sale muy chiquitito. Veamos aquí. Si abro la pestaña, vemos aquí que create. Si pongo create, fijaros aquí que ocurre, ¿no? Me pone que meta los datos. Así que vamos a meter una información, agregar nueva información a nuestra tabla. Vamos a poner 53, por ejemplo. Le vamos a poner que es la F o M era, ¿no? Chicos, me hace que era M, ¿no? Y luego aquí un valor determinado. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 6, 7, 8 y 9 para distinguirlo de los otros datos que tenemos muchísimos. Y aquí le vamos a poner el valor 0 y 1 era, ¿no? Con lo que le ponemos un 1. Si voy a submit, automáticamente ya, ahora cuando, bueno, nos podemos ir a la tabla si queréis. Examinamos y tiene que haber un dato, un incremento, con lo cual aquí saldrá directamente el dato. Si, como son muchos datos, habrá que dar a los siguientes 50 datos y aquí pues tendríamos directamente ya, bueno, esperaros que salga y aquí tenemos, si os fijéis ya, el 53, ¿no? M, 1, 2, 3, 4, 9, hasta 9 y 1, ¿no? Con lo cual nos ha guardado la información en la base de datos. Si ahora nos vamos nosotros aquí y fijaros que se ha cerrado, si voy ahora aquí, también lo tendremos, ¿no? Si doy al botón Read, tengo toda la información, el número 40 me sale correspondiente al dato determinado, ¿no? Con lo cual hemos hecho una ventana donde tenemos toda la información determinada de la información que tenemos en la base de datos. Y aquí tenemos en la última el autoincremento. El update, aquí tenemos uno. Vamos a poner el ID, ¿no? Y vamos a poner el 40, ¿no? Que es el que nosotros hemos metido último, ¿no? Y vamos a poner una edad. En vez de 53 que tenemos nosotros, vamos a poner 67. ¿Y qué ocurre? Si doy a Submit, modificará la edad. Se puede hacer para todos los datos. Así que se puede hacer en un momento dado. Así que le envío a Submit y directamente ahora le doy a Read. Y fijaros aquí cómo efectivamente tenemos 67. Si os fijáis en la parte inferior, tengo el 40, 67M y el que hemos creado nosotros nos ha cambiado la edad de 53 a 67. Y si queremos eliminar, fijaros aquí, le doy al delete, fijaros lo que ocurre, le doy a delete, pues yo directamente pongo el número que hemos dicho nosotros, ¿no? El 40, y si pongo el 40 directamente, bueno, primero vamos a verlo en la tabla, refrescamos de nuevo. Y aquí tendremos el 67, si os fijáis, nos ha guardado. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, que es eliminar este campo. Así que aquí nos vamos directamente y le ponemos ahora eliminar el 40. Le doy a Submit y automáticamente ahora, si doy al registro de lectura, veréis que el 40 ha desaparecido. Tengo hasta el 38, si os fijáis aquí. Con lo cual tengo eliminado todo. Si me voy a la tabla y refresco examinar, pues veréis que el 40, el registro 40 no existe ya. Nosotros nos vamos aquí, fijaros que sale hasta el 39, pero el 40 que hemos generado nosotros no. Con lo cual esto es una operación cruz. Acordaros, hacer las 4 consultas básicas de una base de datos que se haría en cualquier aplicación normal y corriente. En cualquier aplicación que veáis vosotros en internet, en aplicaciones web, etcétera, va a tener ese tipo de operaciones. De hecho, en las redes sociales lo tenéis. Podéis agregar imágenes, podéis crear texto, podéis eliminar directamente la imagen que habéis metido en la red social, podéis modificarla, etcétera, ¿no? Con lo cual tener en cuenta que ese tipo de operaciones son las que podemos hacer nosotros. Este tipo de operaciones pueden ser enfocadas también en nuestro curso, sí, porque si nosotros queremos, por ejemplo,
optimizar los datos para luego poder hacer las estadísticas, el rendimiento de cualquier modelo, pues podemos modificarlo. Puede hacer una aplicación de estas donde nosotros agregamos más información o incluso podemos modificar, ¿no? Y limpiar los datos bien para poder luego entrenarlos lo mejor posible, ¿no? Y que el rendimiento sea mejor, ¿eh? Con lo cual sería para eso el cometido que tendría pues hacer una aplicación de estas, ¿no? Para poder manipular datos.